por participar, a las alumnas y por participar, a las maravillosas compañeras, y a Coldovi por la tutoría, docencia, acompañamiento, por coordinación y de todo estos meses. Y nada, que este encuentro es como la primera vez que nos vamos a encontrar, no solamente entre alumnas y con Coldovi, sino también con las compañeras que han participado, enviándonos información sobre sus fotografías, sus bios y los maravillosos vídeos inspiradores que han enviado, que además son muy diversos y me han encantado, muy, muy interesantes todas las propuestas. Y nada, la idea era hoy poder encontrarnos, que las compañeras se presenten y poder lanzarles las preguntas, poder dialogar sobre el liderazgo y la participación social y política de las mujeres, ¿no? Desde nosotras, como algo, por supuesto siempre hay una base teórica, pero que haya una parte sobre todo personal, testimonial, de cómo lo hemos vivido, cómo lo sentimos nosotras, y desde ahí pues eso, compartir, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, me hubiera encantado que hubiera sido presencial. En un inicio se planteó presencial, pero por las circunstancias no hemos podido organizarlo de esa manera. Yo espero que esto mejore y, aunque sea una vez finalizado el proyecto, podamos organizar una meriendita, un café y encontrarnos todas. Aunque haya terminado el proyecto, lo tengo en mente para organizarlo en cuanto se pueda, aunque sea con mascarilla y a distancia, pero bueno, ahora mismo no están las cosas para eso. Y bueno, se está grabando, pero la idea es que, aunque es un encuentro interno, que lo podamos difundir para compartir, ¿no? Como un material, digamos, didáctico y de difusión y de reflexión sobre esta temática, ¿no? Y nada, quiero pasar directamente. Mari se acaba de incorporar, yo la pediría si puede que ponga la cámara para que podamos vernos las caras. Nereida está disculpada con el tema de la cámara porque se encuentra regular hoy y nos ha pedido no ponerla. Hola Mari, encantada. Y nada, lo que hemos planteado para el encuentro es, en el orden que habíamos fijado en el programa, que se presenten brevemente y luego pasamos, si han preparado alguna pregunta, directamente para cada una y hablan entre nosotras. Pueden preguntar las alumnas de Lidera, pueden preguntar las otras compañeras mujeres líderes inspiradoras, podemos preguntar y comentar y compartir todas. Y nada, simplemente eso, decirles que Juana María Ruiz, de la Asociación de Mujeres Isadora Duncan, como ella es bastante mayor y no se maneja bien con las nuevas tecnologías, iba a acercarse aquí a la oficina, iba a estar aquí conmigo. Y por el contexto COVID, pues no ha venido presencialmente, porque era complicado estar en una oficina que no es muy grande. Y entonces no he podido contar con nadie por la mañana para poder conectarse. Entonces va a intentar que alguien la acompañe para conectarse por la tarde, ¿vale? Entonces ahora tendríamos un ratito más o un ratito menos, en función de lo que se alargue, nos va a estar su intervención, y esta tarde tendríamos a una persona más que, con suerte, si se puede conectar, intervendría. Y nada, sin más, le paso la palabra a Silvia Jaén, que es la primera compañera que le hemos pedido que se presente, que actualmente es la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. Y yo ya no digo más, que Silvia se presente ella. Muchas gracias y bienvenidas a todas. Muchas gracias, Ana. Pues buenas tardes, buenos días, buena sesión sobre todo. A ver, primero, la verdad es que este tipo de proyectos a mí me parecen que son muy necesarios. A mí me habría encantado, cuando yo empecé a pensar bueno, no pensé en realidad, porque yo creo que en el activismo social se empieza no pensando, sino asumiendo, ¿no? Me habría encantado tener algunas referencias. Yo creo que probablemente es una diferencia muy importante entre el momento en el que yo comencé a hacer algo en activismo social y ahora, que no solamente hay referentes, sino hay amigas, hay compañeras, hay espacios donde compartir. En realidad ahora el cargo de donde les hablo es muy pomposo, suena muy bien, y para ser sinceros, yo todavía no me termino. Me acaban de poner hoy, estoy virídico, la placa en la entrada,
Y pone, ilustrísima señora Silvia Jaén, y yo le decía a la compañera, mira, soy Ilma, porque lo pone reducido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llega a ser ilustrísima señora de un gobierno de Canarias? Que a esto hay que presuponerle un liderazgo, una valía. En mi caso tiene que ver con, en un momento determinado de mi vida, he decidido visibilizar mis relaciones con mujeres y me di cuenta que el mundo responde de una forma más violenta de lo que yo esperaba, reduciéndome oportunidades y espacios, y una que es cocúa sobre todas las cosas, pues digo, pues esto no puede ser así. ¿Cómo va a ser? ¿A quién le importa el mundo con quién yo estoy y no estoy? Y como vamos a hablar de lo social, no voy a entrar en la parte más personal y familiar, porque cada cual habrá liderado un tema en su momento. Yo, digamos que empecé a hacer algo parecido a lideresa, siendo presidenta del colectivo Gamá de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Canarias, por la dimisión de la persona que en ese momento está, porque decide dejar de asumirla y ante la incertidumbre de que nadie quería asumir el cargo porque todas estábamos en el armario. Todas las personas que estábamos militando en ese momento en el colectivo LGTBI, estábamos en el armario, más o menos, sabemos que siempre hay ciertos grados, pero bueno, nadie queríamos asumir ser la lesbiana de Gran Canaria, la lesbiana de Canarias, la que diera la cara y se pusiera a dar esas declaraciones. Por cocuismo y porque pensé que aquello no podía bajar y porque, bueno, algo me hacía vibrar y saber que toda lucha tiene un peso, todo tiene una parte que lleva de compromiso y bueno, es verdad que antes del movimiento LGTBI ya había estado en el movimiento feminista y sí que sabía de mujeres que habían dado el paso. No lo hice con intención de, sino casi como esto no puede no pasar. O sea, es como una cuestión de, pero ¿cómo se va a desmontar un colectivo porque nadie nos atrevemos a dar la cara? Curiosidades de la vida, porque estos son 5 minutos y estando de presidenta mucho tiempo, aprendiendo muchísimo, creo que si de algo no me arrepentiera en la vida es de haber hecho activismo social y representar, porque he conocido a las personas más valiosas. No creo que en ninguna otra situación de mi vida hubiera conseguido encontrar esas mentes, esas capacidades, esa generosidad, ese nivel de compromiso, esa ética que es ética para vivir en el día a día y para compartir con el resto del mundo, ¿no? Y a la vez para liderar de una forma eh, como única la puedo entender, y es asumiendo que tú estás en un tiempo representando algo que das la mano, recibes de alguien y vas a volver a dar. Y que ese tiempo en el que se está tiene que ser fructuoso para que cuando des un poquito más de lo que recogiste, pero también siendo conscientes que en el liderazgo social las cosas no dependen de una. Son siempre proyectos compartidos, tienen que ver con el momento político, tienen que ver con una serie de cosas que a la salida hay que tener la sensación, o a mí me gusta tener la sensación de que ha valido la pena en lo personal, luego lo social, seguro, pero el compromiso personal es mucho. Ese momento, voy a terminar como casi así, ¿no? En el que era como la única que dijo, venga, yo salgo del armario y doy la cara, 15 años más tarde, ocurre todo un 15M, veo y me veo bueno, esa nueva propuesta de participación política que se abría a través de Podemos era un espacio donde yo me sentía cómoda y creía que, habiendo conocido ya pues, el activismo, digamos, desde el tercer sector, había cosas que creía que se podían hacer y de repente me presento a unas listas abiertas y soy una de las personas más votadas dentro de Podemos y yo creo, si soy sincera, que es porque era la boyera visible. O sea, casi nadie era indiscutible quién era yo porque había ocupado demasiado tiempo esa cuota de representación. Y esto lo voy a dejar como reflexión para que vean cómo una dificultad inicial impresionante puede terminar siendo a lo largo de la vida y gracias a la constancia, no creo que solo sea por ese hecho, por supuesto, pero una cosa que te puede sumar. Creo que hoy en día estoy como viceconsejera por mi mucho tiempo de relación en el movimiento feminista y en el movimiento LGTBI, pero sobre todo por no haber dejado de dar la cara, por asumir las consecuencias que tiene ser visible, por asumir ese liderazgo, por
por saber lidiar con él. Yo en un momento determinado decidí dejar de estar, porque es verdad que hubo un momento en el que ya me cargaba más que me sumaba y decidí seguir siendo activismo en otro nivel, pero como estamos hablando de liderazgo, es algo de lo que no me arrepiento nunca. Creo que solo estando en ciertas situaciones de la vida entiendes el peso de ciertas, de la, el peso de lo que es ser cambio, el peso de lo que es proponerte, dejar de decir, oye, yo valoro mucho a aquellas mujeres que hicieron aquellas manifestaciones por el sufragio, de aquellas que estuvieron por el aborto, de aquellas que... Y si te pones es cuando realmente miras a tu pasado, o así lo vivo yo, y les valoro porque también sabes cuando te pones en primera piel lo que cuesta. Ahora estar este ratito en este tiempo y volveré a mi vida activista y profesional, porque ahora sí que no entiendo que sería una cuestión de análisis, pero este es otro espacio que tiene también unas dimensiones que no eran para mí conocidas hasta que decidí dar el paso. Yeah. Abierta, aquí estoy a lo que ustedes quieren preguntar luego. Muchas gracias, Silvia, y pasamos a preguntarte a ti si te parece. ¿Hay alguna participante que ya tenga preguntas preparadas para Silvia? Si no, yo tengo muchas, ¿eh? Compañeras, Mireia, Nereida, Gema, Mari, Marta. Buenas tardes, a mí me gustaría preguntar una cosilla. Dale, dale. A lo largo del curso, la verdad es que yo he aprendido bastante lo que son las herramientas sobre del liderazgo, sobre todo el tema de la perspectiva de género, que creo que es lo que más influye a la hora de nosotras ponernos al frente de algo. Pero hay algo que me gustaría, no sé si se puede responder a la pregunta, a lo mejor es muy personal. ¿Cuáles son las principales barreras que crees que nosotros nos ponemos a nosotras mismas, ¿no? A la hora de liderar como mujeres por toda la influencia que tenemos del contexto en el que vivimos? Hombre, yo tengo 47 años. Entiendo que a lo mejor la barrera que yo me puse puede ser que no sea exactamente la misma, pero tampoco son 97, con lo cual tampoco va a ser tan distinta. Creo que es que no nos imaginamos, o sea, que es que asumir, no se espera de nosotras que estemos ahí. Y entonces, por lo menos en mi caso en particular, yo no tenía ventiladores dando aire a mis alas, tenía todo lo contrario, tenía, pero estás segura, pero tú sabes lo que cuesta, pero qué necesidad, pero ¿para qué? ¿Pero por qué no te pones a colaborar de segunda plano? Pero ¿y en serio qué quieres estar ahí? Todo quizás no es, pero la gran mayoría de opiniones que he tenido, sobre todo en los primeros años, porque es verdad que fui presidenta de GAMA, pero luego tuve una responsabilidad a nivel europeo LGTBI, luego estuve en la ONU, quiero decir, en casi todas las propuestas, quitando las compañeras y compañeros de trabajo que sí te lo evalúan, son más negativas que positivas. Tienes como que superar ese ¿para qué, muchachas? Si a las mujeres se nos espera más en otros espacios. Y creo que se nos sigue esperando en otros espacios o en otros niveles de representación pública. Y para mí eso ha sido, ahora que lo miro con 47 años, es lo que más me ha costado. O sea, de hecho, ahora casi lo envidio. Digo, ¿y si me hubieran animado? ¿Sabes? ¿Cómo hubiera sido mi trayectoria si además de... Pero no por llegar más alto, no quiero decir que... Sino, ¿cómo habría sido distinto si además de asumir las responsabilidades, no tuviera que haber asumido el combatir ese zum al que constantemente tú te tienes que poner lo positivo, ¿no? Venga, que sí vale la pena, venga, que no, que sé que entre las compañeras y los compañeros buscar los puntos positivos. Es verdad que en el activismo social el mayor sacrificio es el tiempo. Entonces, yo he hecho activismo social durante muchísimos años sacrificando el 60% de mis vacaciones. Cogía vacaciones porque trabajaba para poder hacer esos desplazamientos, esas conferencias, esas reuniones. Claro, al cúmulo de años, pues hay veces que ya no puedes, pero lo recibido
enorme, también, en ningún momento, pero que no es, el activismo social, tú no tienes una liberación sindical, laboral para poder hacer el activismo social, ¿no? Tu compromiso está contigo, y si en esos espacios de donde te tienes que ir, a la que le tienes que hacer entender a tu pareja que es que te vas y no vas a compartir todas las vacaciones porque parte de tu vida la vas a hacer allí, esas son las cosas que yo encontré que a los compañeros mayoritariamente se les reconocía y era un honor, y a ti es pues bueno, si no te queda otra porque eres así de perrete y lo vas a hacer, vete. ¿Sabes? Era como, venga y vete. Muchas gracias por la respuesta. Muy interesante esto, ¿no? Y va al hilo de lo que comentábamos al principio también, compañeras, que tiene que ver con conciliar, ¿no? O sea, que han salido como conciliar distintos espacios, conciliar las motivaciones, conciliar con nosotras cuando nos quieren echar para atrás en lugar de animarnos. También lo que es importante es el tema del reconocimiento, ¿no? También, igual por rescatar un poquito de lo que has dicho, ¿no? De la inversión en tiempo y del reconocimiento distinto que hay por cuestiones de género. Uh-huh. Muy interesante, porque aquí preguntaba Marta por las barreras de nosotras mismas, pero también mencionaba Silvia las barreras que nos ponen las demás, ¿no? Y un poco la relación entre ambas. Koldovi. Muchas gracias, Silvia, por tu aporte. Eres una de las personas, por supuesto, inspiradoras para todas las que estamos en el movimientos emancipatorios, ¿no? De transformación, entre ellos el feminista y el de la igualdad en todos los sentidos. Y una pregunta te quiero hacer. ¿Tú te has sentido a veces obligada por las condiciones a asumir características de un liderazgo patriarcal para poder ocupar los espacios públicos? Esa es una. Y otra es, digamos que tú tienes muchos tesoros, pero un gran tesoro que tienes es tu capacidad de comunicación. Y la capacidad de comunicación hemos visto que es uno de los elementos centrales, ¿no? de un liderazgo feminista, ¿no? Que es por el que apostamos. Y me gustaría que nos pudieras contar cómo has cultivado o cómo has ido aprendiendo a mejorar tu capacidad de comunicación como un elemento importante para formar parte de espacios públicos, ¿no? Gracias. Gracias, Coldo. Sobre todo por esas cosas tan bonitas que dices, que uno se queda así como, mira, me vengo arriba. Sobre lo primero, supongo que sí, a ver, que cuando ejerces una representación no está ajena del momento, lo sabemos, y cuando, sobre todo en los momentos más difíciles, toca tomar decisiones más complicadas o que tienen que ver con decisiones que son determinantes, a lo mejor pues respecto a tener que seguir contratando, contando o no según qué personas, entrar o no, aliarte con otros espacios. Bueno, pues son decisiones que a veces cuando representas, pues tu voz y tu voto cuenta bien. Entonces, yo no me he sentido que las situaciones nunca me hayan llevado a ser un liderazgo más o menos patriarcal. Lo que sí he sentido es que he adolecido de referentes de otras formas de liderazgo, que con el tiempo he ido aprendiendo, he ido leyendo, he ido conociendo. Entonces miro para atrás y diría, uy, yo ahora aquello no lo habría manejado así. Quizás es verdad que mi forma de lidiar con el estrés, con la representación, igual que cuando todavía me enfrento a una rueda de prensa, yo me pongo nerviosa. A mí los nervios no se me pasan nunca. Entonces, la forma que tengo de lidiar con ese estrés puntual es como quitándome responsabilidad. A ver si les explico por si les funciona. Yo voy a dar una rueda de prensa, vamos a poner en el pasado, porque así ustedes esto no lo tendrán dentro de mi recorrido político. Yo me planteo y digo, total, no le interesa a tanta gente.
sea, la gente que está ahí me van a escuchar lo poquito. Entonces yo voy allí, me salto y digo, para los poquitos que están, les voy a hacer que les interese. Y entonces así me enfrento, pero no tengo como la trascendencia, una rueda de prensa, digo una conferencia, una charla, un taller, ¿no? Es como, y cuando he liderado ha sido un poquito igual. O sea, yo siempre digo, bueno, aquí yo no soy la pieza fundamental. Y para no sentirme la pieza fundamental, siempre he trabajado en equipo. Para mí los equipos son fundamentalísimos. Si de algo diría que más o menos se me da bien es arrancar proyectos y equipos. O sea, cuando llegué a la federación y por cosas de la vida, como nadie habla inglés, de repente yo dije, yo sí hablo inglés, ya tenemos área internacional. Y de repente digo, pero ¿cómo voy a ser yo la responsable de toda Europa por saber inglés? Bueno, pues al año ya tenía 2 personas trabajando y me fui a los 5 años y éramos un área de 20 personas. Esa es la forma en la que, no sé, o sea, estoy siendo muy sincera, no es solo porque crean los equipos, sino porque también me ayuda a lidiar con la responsabilidad, es no sentirme el hueco del dono. El dono lo hacemos entre todos, a mí puntualmente me toca salir ahora, pero como para también llevar la responsabilidad y como siempre veo los caminos de salida, casi siempre cuando entro, es cuando me vaya, mi compromiso con el trabajo es que haya alguien que quiera seguir haciéndolo. Entonces, para eso, cada vez más hago que unas segundas o terceras personas vayan asumiendo responsabilidades para poder seguir tirando. Entonces, asumo la responsabilidad con lo que toca. Cuando lideras, pues te toca más tiempo de trabajo, más exposición pública, en votaciones pues más o menos neutrales, puedes ser como mayor referente de las motivaciones que se hacen, pero siempre compartiendo la responsabilidad y el beneficio, porque luego es muy fácil que a ti se etiquete la satisfacción de lo que ha ocurrido, igual que tú no eres tú cuando estás haciendo una representación, cuando te otorgan el premio, el trabajo, el reconocimiento. Soy mucho de currarme los reconocimientos grupales, porque además me los creo, es que no sé, o sea, no podría hacerlo de otra forma, no me lo creo de otra forma, ¿no? Y lo de la comunicación, pues yo soy una persona súper tímida. Aquí donde me ven, y yo sé que esto es una de las cosas que menos se hace ver. Yo en el instituto la gente me decía, pero ¿y tú cuándo vas a hablar? Así que no sé muy bien cuándo empecé a hablar, si les soy sincera, no sé en qué momento. Supongo que cuando empecé a tener que representar al colectivo y dar esa cara, y éramos pocas las mujeres lesbianas que estábamos al público y nos tocaba, pues nos pusimos. Y tuve una gran escuela. La verdad es que tuve la suerte de hacer una parte del activismo LGTBI en un momento muy importante, que es cuando estábamos batallando el matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo hacía con referentes del feminismo, pues como Beatriz Jimeno, como Boti, con Pedro Cerolo, y éramos de trabajarnos mucho los argumentos. O sea, ahí sí teníamos claro que lo que importaba era convencer, ¿no? Más allá de la frase de no es importante convencer, sino convencer, es que era una ética compartida. Y nos hicimos argumentarios, ustedes no se pueden imaginar cuántos. Cada semana hacíamos una mejora del argumentario anterior porque habíamos ido a una rueda de prensa o a un debate donde nos habían encontrado un filo y ese filo lo teníamos que rellenar a ver cómo dábamos la respuesta. Y eso me ha dado seguridad. O sea, a mí yo me comunico para compartir y para convencer. Y además casi siempre si doy una charla sobre algo en concreto, lo suelo decir. Yo no vengo aquí en un aspecto neutro, quiero hacerles entender por qué el feminismo es vital para sus vidas, porque sin igualdad no podremos mejorar una sociedad. O sea, yo digo desde el principio cuál es mi motivación, para que no nos engañemos, o sea, sobre lo que vaya a dar. Y así me doy. Entonces, es verdad que ese tipo de comunicación a veces te elimina una parte de gente que ya no va, o sea, que no va a entrar por tu aro. Si yo, por ejemplo, vengo y les quiero decir a ustedes, les voy a convencer de la necesidad de mejorar el número de mujeres en las juntas directivas de las federaciones deportivas, de los grupos empresariales, de tal. Va a haber un grupo de personas que ya piensen, yo por eso no entro. Pero del resto, de la que cree que sí hay un activo, ¿qué tal? Les enganchas.
porque quieren saber. Entonces, yo ahí asumo también que la sociedad no es mucho más lista de lo que en general no pensamos, que no hay un mensaje con el que convenzas a todo el mundo, que los mensajes tienen una dirección y lo que sí puedes es modularlo. Es decir, yo a lo mejor con el mismo mensaje no le doy a un grupo de personas que, vamos a empezar por ejemplo con el matrimonio, no daba las mismas charlas cuando iba a los partidos políticos a hacerles entender que la igualdad de derechos era constitucional, que si me enfrentaba en aquellos 8 de marzo que hacíamos en Terror a un grupo de mujeres de 65 años, pero en realidad el trasfondo era el mismo, lo que modulaba un poco el mensaje. Eso sí, iba y decía desde el principio que yo lo que iba a convencer era aquello. No iba a ver si les parecía que el matrimonio entre personas del mismo sexo era una cosa que teníamos que conseguir, sino yo les iba a dar los argumentos porque eso tenía que ser. Y creo que esa determinación en la comunicación funciona. Muy interesante de cara a la comunicación, porque además algo que a mí se me venía a la cabeza era no solamente lo que tú comentabas de los distintos mensajes para los distintos públicos, sino también el estar convencida del mensaje que estás lanzando. Importante lo que comentabas de los argumentarios, porque a veces nos parece que cuando tenemos mucha pasión en el activismo no hace falta planificar lo que vas a decir, ¿no? A mí me venía soy un poquito... incapaz de salir al público, da igual lo que haga, ¿eh? Yo ahora, bueno, cuando terminemos esto, tengo unas declaraciones. Yo tomaré 5 minutos para pensar si me voy a entender y luego lo digo. Igual es inseguridad, ¿eh? Pero es una forma de decir, ¿qué le quiero decir? ¿Qué les quiero contar? No, yo creo que es importante, o sea, cómo aplicar lo bueno del marketing y lo bueno de la especialización y de la profesionalización a todos los ámbitos, y al ámbito activista, militante y político, por supuesto, ¿no? No quiero quitar tiempo. ¿Alguna pregunta más, Silvia? Tú nos dices cuánto tiempo tienes. Yo estaré un ratito más, empieza a sonar aquello, yo ya le he dicho que en 15 minutos voy. Perfecto. La política siempre podemos llegar tarde. Entonces, si os parece, estamos 10 minutitos más con Silvia. Como hoy no viene Juana, tenemos un poquito más de tiempo. Y más preguntas que tengan preparadas cualquiera de ustedes. Y si no, me quedo a escuchar la siguiente, que también yo aprendo, que me encantará. Me dará una pena no estar todo el tiempo, pero... Yo tengo una pregunta mientras el resto se anima. Es muy interesante tu trayectoria, Silvia, y es muy interesante ese paso, ¿no? De ser militante, activista, a estar en el lado político, ¿no? Ese cambio de sombrero, ¿no? Y como al final somos múltiples identidades y vamos con todo, digamos, ¿no? Pero el cambio de sombrero sí que hace igual cambiar de registro y también aprender mucho del otro lado, supongo, ¿no? Sin hablar de lados en el sentido de polarización, pero de distintos, en el sentido de los distintos aspectos desde la sociedad donde puedes intervenir, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo estás viviendo ese cambio, ¿no? ¿En qué notas tú en tu liderazgo que te han movido, en qué vas variando, en qué te cambia, ¿no? O en qué has tenido que cambiar tu manera de liderar, de influir, tanto en lo personal como en lo social, como en lo político, en lo profesional, el cambio de representación, de representar a un movimiento social a representar a la ciudadanía desde un cargo político. La verdad es que las diferencias serían muchísimas y yo ahora no sabría si yo me siento cómoda con la etiqueta de liderar. Yo no considero que esté liderando nada en política, porque me parece demasiado presuntuoso. Eso sí que me queda enormemente grande. Creo que además al ser la primera vez que hay una viceconsejería de igualdad y diversidad, lo que estoy comenzando una trayectoria y en ese sentido sí... Si lo asumo y como estoy comenzando, tengo lo bueno que no tengo un sendero marcado, no tenía metas que se esperaban de mí, por alguna parte decirlo, y en la forma de hacer ese camino, de comenzarlo, hay una enorme diferencia en hacerlo desde la política que de hacerlo desde el activismo social. Lo primero que habría hecho es
hacer una asamblea, congregar a la gente que estaría interesada y ponerlos. La administración te marca a trabajar con personal de la administración que no tiene un conocimiento específico del que yo vengo. Yo en este caso, yo no me imagino haciendo otra cosa en política que pudiendo hacer cosas de igualdad y diversidad, porque es de lo que sé. Pero el personal que se relaciona en tu espacio no tiene por qué tener esa trayectoria previa. Tengo la suerte ahora, después de un año y medio, de decir que dentro del equipo que hemos podido ir conformando, que esto es un mundo, conformar un equipo en la administración de cero es un mundo. Un mundo, además hoy no es el día para hablar de ello, que tengo una mala noticia. Bueno, broma. Y yo, la mayor diferencia para mí y la reflexión que tengo ahí en un Zoom, que no sé si todavía la tengo suficientemente madura para compartir, es que ahora estoy en un espacio donde tengo muchísimas más posibilidades directas de lograr cosas, ¿no? Porque estás en el espacio, pero tienes mucho menos acompañamiento. El peso aquí, si te descuidas, te ahoga. Te ahoga porque tenemos esa sensación y esa visión de que las representantes y los representantes políticos saben de todo, tienen que tener respuesta para todo y además ya. Es decir, si a mí mañana coronavirus, pandemia de coronavirus, al minuto 2 queremos medidas para conciliar la vida laboral, económica y familiar que estén estatutarias, regladas, que generen derechos, como si no supiéramos, cuando lo hacemos del activismo, que para conseguir una cosa de esas son meses parlamentarios. Pero cuando estás ahí lo quiero ya. Y yo también lo quiero ya, que todos los queremos ya, pero desde aquí no solamente te das cuenta de la temporalidad que tienen las cosas, sino lo que puede llegar a costar conseguir cosas que desde el espacio asociativo haríamos así. Le voy a poner un ejemplo muy bobo. Yo tuve un accidente de tráfico hace unos años, tengo un problema de espalda. Yo llegué, me senté en la oficina que me pusieron y en la silla que me pusieron dije, uff, con esta silla no puedo, ¿no? Una canchanchan de silla. Ya me dijo, oye, que necesito una silla un poco mejor. Bueno, pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas, un informe de necesidades, pasas a presupuestos, hacen no sé cuánto. A los 4 meses ya no podía con el dolor de espalda. Llamé a la misma persona y le dije, o me ponen una silla, o yo mañana me compro una silla, me la traigo al despacho y cuando ustedes resuelvan el papel que tiene que ser, dónde tiene que estar firmado, en qué nivel de presupuesto se tiene que aprobar, qué intervención lo dé por bueno, lo que ustedes consideren. Yo ya no discuto más, yo me traigo la silla. Respuesta. Usted no puede traer ningún material a la oficina que no esté previamente inventariado porque no se lo podremos dejar pasar por la seguridad. Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio no puedo traerme mi silla? Bueno, esto, claro, luego tú lo miras y te sales del cabreo y dices, bueno, claro, a ver, es que tú entras cosas en un edificio oficial. Tampoco tiene sentido que cada cual pueda llevar lo que quiera a su edificio oficial, ¿no? También tiene un sentido, pero tiene como, es a veces lo reglado, lo legal, lo adecuado, es tan rígido que es muy poco moldeable para las necesidades concretas. Y entonces quienes venimos del activismo social, que es todo lo contrario, que estamos acostumbrados a encontrar en cada grieta donde ir poniéndome para ir generando el cambio, esta es la forma tan distinta de trabajar. Entonces yo he necesitado 6 meses para dejar de desesperarme, de decir, asumir un proyecto aquí lleva todos estos pasos, lo que tú entiendes como un informe jurídico, de repente pueden ser 2 meses, y por mucho que tú quieras, tú no puedes hacer tus propios informes jurídicos, tienes un departamento, esto tiene una espera, y aún así ser absolutamente consciente que estar en esta situación tiene muchas posibilidades de cambio, y que hay cosas muy potentes que se pueden hacer, y hay cosas que yo ahora estoy muy contenta.
el trabajo que vamos a hacer con escuelas infantiles para promocionar la igualdad y la diversidad en esa etapa que no hay nada regulado ni reglado, ni se hace, a mí ya me vale la pena el tiempo que le voy a echar. Pero de cuando vienes del espacio, si llevara la administración los tiempos que tiene el activismo social, yo habría hecho 3 veces ya lo que voy a poder terminar haciendo el primer año, lo que habría hecho el segundo y lo que tal. También es verdad que luego los cambios que hacemos aquí se instauran para una temporalidad muy larga. Y una también aprende, y eso supongo que es lo que es en el corsé de seguir resistiendo y asumir y entender y aprender de los compañeros y compañeras funcionarias y la gente que lleva mucho tiempo dentro de la administración, que hay cosas que necesitan mucho más revisión de lo que al principio imaginábamos, ¿no? No sé si con esto te contesto a la pregunta. A mí a día de hoy creo que necesitamos más mujeres en política, creo que necesitamos más feministas en la administración, creo que hace falta tener más aguante como hemos tenido en otros espacios y ser capaz de transformar comunicando y convenciendo qué significa usar la perspectiva de género en la política, que no es hacerme un informe de impacto de género, no es decirme cuánto dinero llevamos, sino aterrizar y parar. Pero a la vez que soy capaz de decirte que a veces la administración es lenta, pararla es imposible. O sea, conseguir que un servicio X de cualquier consejería te pare en 2 horas para darles una formación, eso es algo que he conseguido, pero que mucha gente me dice, tú no sabes lo que has conseguido. Y yo voy dando formación allá donde voy. Ya he conseguido todos los equipos de comunicación, ahora voy a ir por los segundos estamentos, vamos a dar formación para las partes de la administración que atiende cara al público, porque, bueno, esto es una cuestión que a mí me parece básica. Si la administración no es espejo y reflejo del respeto a la igualdad y a la diversidad, ¿qué le vamos a pedir a la sociedad? Pero es que para que la administración sea eso, te diría que no me he encontrado un no, es un cómo. Ahora, el cómo les haces la formación, esa es... Bueno, aquí ya me parece que estoy hablando de lo mío, pero espero que no, que sea responder a tu pregunta. Un tiempo está interesante. Creo que lo que sería interesante es que la política de partido, la política de gobierno, el espacio que entendemos como política fuera más amable para que no nos expulsara tanto de estos espacios, no fuera tan duro, porque es duro, y pudiéramos estar más. Sería infinitamente más amable. Supongo que ahora que hay un nivel de crispación en general es un poco inevitable, pero es más duro resistir en política que resistir en trabajo, en el espacio social. Mucho más duro. Y eso creo que es la justificación por la que tan pocas mujeres encontramos que aguanten tiempo. Yo tengo una pregunta, si puedo. Sí, sí, dale. Te pregunto a ti, ya que estás en temas de política donde hay que ser políticamente correcto, y es cómo ser tolerante con la intolerancia. Y esto es aplicable al feminismo, ahora al tema de la inmigración que está bastante actual y demás, porque he tenido la suerte de tener clases con Coldo y eso es lo que me ha llevado a esa reflexión de a mí cuando me venía una postura totalmente contraria a mí, porque va en contra de los derechos humanos incluso, yo era como, no, eso no, 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 y ya está, pero tampoco sabía ser paciente y ponerme en su lugar o intentar explicarle que no, no debería ser así, que hay que respetar y demás, simplemente yo me ponía una barrera y decía, eso no. Y entonces, pues, ¿cómo puedo ir cambiando eso y aprendiendo a ser más tolerante incluso con la gente que no lo es? Primero me parece que lo tienes muy bien encasillado, porque yo soy de las que hablo de tolerancia y no de respeto. Yo creo que no todo es respetable, casi todo es tolerable dentro de un espacio de valores, ¿no? A mí cuando a veces me piden mi respeto, yo digo que mi respeto entra en un marco de valores. Igual que entiendo
que yo soy o no respetable para otras personas en función de sus marcos de valores. Ahora, yo tolero en democracia todo lo que permite la democracia y lo que queremos agrandar de la democracia, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ser más tolerante, no sé si sabría responderte a ese, pero sí que volvería al argumentos, tranquilidad, empatía y mirada larga. O sea, si en el momento social que vivimos ahora, si algo le sobra, pero si algo le sobra es gritos, respuestas manidas, dar por entendido que la otra persona es tonta, necia y lo que está opinando así es porque, qué sé, da igual lo que pongas. O sea, si queremos tolerarnos, tiene que haber y tolerarnos como sociedades, ¿vale? Es un mínimo de reconocimiento de las dos partes. Si yo empezara esta conversación diciéndote, hay que ser suficientemente tonta para hacerme esta pregunta, a partir de aquí, ¿qué te puedo decir en la respuesta que tú me vayas a entender? Nada, nada, porque yo ya te he agredido y a partir de ahí, si tenemos la parte propositiva de querer hacer, por ejemplo, lo que tú me has contado de los preocupantes respuestas de racismo que hemos tenido, ¿no?, en estas últimas semanas, estos altercados. Si yo lo que quiero es que la sociedad entienda que el mundo es de todos los seres humanos, que nacemos en algún momento del planeta, pero que eso a mí no me capacita a destruir otra parte del planeta, ni que me capacita para reconocerte a ti hasta dónde puedes caminar en el planeta, por ponerlo de una forma muy sencilla. Tendré que hacer entender a esa persona que solo está mirando su espacio y su momento en el mundo y su miedo a atesorar y proteger ese espacio, que a lo mejor esa no es la fórmula. Que yo entiendo su miedo, que yo entiendo que lo que tú me estás queriendo decir es que tienes, centrándolo en esto, ¿no?, que te atemoriza que lo que te están contando en los medios de esas miles de personas que llegan por el mar pueda terminar con lo que son tu cultura, tus costumbres y demás. Y entonces reflexionamos sobre si nuestra cultura no se ha convertido a base de miles de personas que también se han ido de estas islas hacia otras islas. ¿Qué tipo de cultura podemos desear o cuál es mi mundo cultural si no fuera el que nos enriquecemos? Bueno, en fin, no me voy a hacerte convencerte a ti lo que no es el racismo, pero yo no lo asumo, salvo a aquellas personas que con sus comentarios y declaraciones no quieren entablar un diálogo, lo que quieren es convencer a otra parte del mundo. Lo que tú me quieras contar, ¿vale? Lo que tú me quieras contar sobre la gente que viene de África. Pero es que ayer yo iba caminando por la calle y a mí vino un negro y me escupió, ¿vale? ¿Y qué? A ver, si tú me vienes con ese nivel de agresividad, me vienes a contar que no, que ¿cómo voy yo a entrar o no en quién te escupió a ti? ¿Qué pasa? Que si quien te escupe es de Chamán, podemos decir que toda la gente de Chamán se merece que no salga de su barrio. Claro, lo que quiere decir es que cuando hay un nivel de comentarios en lo que quieres es el conflicto, yo en este momento de mi vida no entro en el conflicto. No asumo enemigos ni enemigas, ni asumo que generar conflicto va a generar paz. O sea, si queremos tener conversaciones calmadas donde tú me des tus argumentos y yo te doy tus argumentos y no tengamos por qué, porque esta es otra cosa maravillosa que ocurría hace años. Podíamos compartir argumentos y no convencernos. Que no pasa nada, que es que no somos 100% falibles. Yo comento, tú comentas y dentro de 3 meses o 3 años, porque hay veces que nuestros argumentos necesitan un tiempo para variar, digo, oye, pues aquello que me ocurrió, que me comentaron y que me dijeron, fíjate que ahora lo considero. No todo puede ser ya, no todo lo vamos a variar ya. 16 años es habitualmente el tiempo que necesitamos como sociedad para generar cambios. Entonces, esta quimera de que hacemos algo y se hace viral y cambia el mundo, pues quien se la quiere creer, que se la crea, pero es que el mundo no es así, por lo menos yo el mundo que conozco no es así. Nada cambia de forma viral, porque si cambiara de forma viral, la contraviralidad tendría el mismo efecto. El mismo argumento que crece hacia un lado en un mes, decrecería en el otro. Entonces, argumentos, calma y
creo que es de Edmond Tutu, que dice que si necesitas gritar para hacer que tu argumento sea más entendido, mejora tus argumentos. No te escucho. Muchas gracias. Estoy peleándome con el micrófono toda la mañana. Muchas gracias, Silvia. Tenemos que terminar aquí tu Sí, claro. intervención, porque estamos aquí todas encantadas, pero me toca el rol difícil de la moderación hoy. Y tenemos que pasar a las siguientes. Minerva Pérez. Simplemente voy a mencionar que es la fundadora de Asombrosa y que ella se presente ella misma. Minerva, muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo debate, punto de vista y un poco alineamiento también de ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir desde el punto de vista del feminismo, desde el punto de vista del ocupar espacios en la sociedad, espacios de poder. Yo siempre hablo, a mí siempre yo aspiro, y lo que me encantaría más en el mundo es que las mujeres consiguiéramos ocupar, no porque sí, no por un tema de cuotas, que el tema de las cuotas también lo podríamos debatir, es un tema extremadamente interesante, sino por la responsabilidad y los derechos indirectos que eso implica, ¿no? Y al fin y al cabo, por la posibilidad de afectar a las decisiones que se toman, ¿no? En este caso, Silvia, desde la política, puede afectar a las decisiones y a las inversiones y dónde se destinan los presupuestos y con qué visión se destinan esos presupuestos, desde el punto de vista del mundo de la empresa, que es, ahora me presento, Ana, perdona, he empezado a introducir directamente, igualmente desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Pues la visión de las mujeres no tiene que ser la misma, y de facto no lo es, que la de los hombres. Hay muchos estudios que consideran que las mujeres, por ejemplo, tenemos mucho más presente a la infancia, mucho más presente a la familia, ¿no? En cualquier ámbito de nuestra vida o de cualquier aspecto en el que podamos tomar una decisión, que el hombre por defecto, ¿no? Así que bueno, pues después de esta introducción, que me ha salido un poco más larga de lo que esperaba, me presento, soy Minerva Pérez, como me ha presentado ya Ana Lidia. Efectivamente soy fundadora de la comunidad o de la red de mujeres profesionales, donde buscamos un poco trabajar el liderazgo y el progreso de las mujeres dentro de entornos profesionales en general, ¿de acuerdo? A través de la formación, del empoderamiento y de la comunidad, ¿no? Generando ahí pues sororidad y apoyo entre todas las que pertenecemos a este grupo. Bueno, que no es ningún grupo, pero bueno, sí es un grupo, pero es una comunidad que hemos lanzado hace apenas un añito aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y conseguimos llevar a cabo 3 eventos diferentes donde nos juntamos pues un grupo de mujeres de muy diferente índole. Había emprendedoras, empresarias, directivas, ¿vale? Siempre con el objetivo de formarnos para crecer, para ganar visibilidad, para liderar, ¿no? De hecho, el claim o la frase que utilizamos en Asombrosa, buscamos a mujeres que deciden, ¿no? O mujeres que busquen decidir. Que cuando hablamos de liderazgo, que no solo estamos hablando de liderar a otras personas, también estamos hablando de liderarnos a nosotras mismas, ¿no? De ser capaces de saber hacia dónde queremos llevar nuestra vida, la vida de nuestras familias, ¿no? De liderar y de liderarte, ¿no? Esa es un poco la perspectiva. Desde un punto de vista profesional, vengo o provengo del mundo de la empresa multinacional, trabajé muchos años en L'Oréal, en Madrid. Lo que me hizo también vivir en primera persona lo que es ser mujer en un entorno de liderazgo eminentemente patriarcal. Yo pues estoy hablando de a lo mejor 12 años, en España, en una compañía en la que el 52% éramos mujeres,
en los roles de poder de la compañía, los comités de dirección, etcétera, cuando venían los grandes equipos de directivos de Francia, porque como saben, L'Oréal es una compañía francesa, cuando venían de la central, eran todo hombres. Una cosa que había directivas en España, pero eran una minoría, y además respondiendo a algo que no me acuerdo si ha sido Koldo, no sé quién ha preguntado antes a Silvia, alguien, si las mujeres o si ella había tenido que adquirir o que adoptar roles patriarcales o roles de liderazgo masculino, perdón, a la hora de liderar, o si se había visto abocada a ello, y muchas veces que estas cosas, o prácticamente siempre, se hacen de forma inconsciente. Pues yo esto lo he visto en compañeras que eran directivas y que pues adoptaban pues, desde roles extremadamente jerárquicos hasta... Luego ya se oyen los grandes tópicos, ¿no? En el mundo, yo voy a hablar, o yo la visión que traigo aquí, o yo que traigo, quiero poner encima de la mesa, es la del mundo de la empresa, ¿no? Que pues, así vamos también armando un puzzle diferente y más, con más colores y más diverso, ¿no? Pues en el mundo de la gran corporación, en el mundo de la empresa, el machismo es una realidad absolutamente a la orden del día. De facto, todos y todas asimilamos cuando vemos a un hombre que sabe más, ¿no? Y él mismo también lo cree, y por eso ocurren fenómenos como el mansplaining, que no sé si lo conocen, pero es cuando un hombre te habla como si fueras tonta, ¿no? Básicamente te explica cosas presuponiendo que por el hecho o por tu condición de ser mujer pues vas a saber menos que él. A mí esto es una cosa que me fascina, o sea, yo me quedo alucinada, me encanta. Cuando vas al taller, ¿no? En el coche, que te hablan como si fueras, pues, básicamente retrasada mental, o sea, en plan, bueno, ¿y tú qué sabes cuánto sé yo de coches, no? Bueno, pues mi visión, por terminar esta introducción, eso, quédense para que sepan un poco cuál es mi bagaje profesional. Vengo del mundo corporativo, he trabajado mucho tiempo en el mundo eso de la empresa, luego abrí mi propia compañía, con lo cual aquí también tengo la visión de haber trabajado en compañías muy grandes frente a una empresa pequeñita, una startup en la que éramos 3 personas, que esto también me ha recordado cuando Silvia ha hablado del activismo social frente a la gran maquinaria de la burocracia, ¿no? Pues pasa algo muy parecido cuando eres una empresa o cuando estás emprendiendo y eres muy ágil y buscas soluciones rápidas y tomas decisiones rápidas frente a la gran maquinaria de la gran empresa, donde todo tiene que estar validado, millones de reuniones, millones de ok, firmas, etcétera, ¿no? Y después de todo esto me he tenido como que reinventar de nuevo, porque hace algunos años he vuelto a vivir a Las Palmas después de haber vivido mucho tiempo en Madrid, y es cuando me doy cuenta, y ahora voy a introducir el concepto de las redes desde el punto de vista profesional. Cuando llego a Las Palmas tengo que buscarme de nuevo la vida, porque soy una persona autónoma desde hace muchos años, después de haber abierto mi empresa. En paralelo, bueno, pues tengo mi propia empresa, soy consultora de negocio digital, ¿vale? Pues cuando llevo tengo que empezar a tejer redes desde cero, porque no tengo un ecosistema como el que tenía en Madrid, donde pues soy profesora, he tenido... Entonces, bueno, pues empiezo a asistir a eventos relacionados con el mundo del emprendimiento, de la tecnología, etcétera, y me doy cuenta de que somos una gran minoría, ¿vale? Y somos una minoría de mujeres, entre otras cosas, porque luego está la conciliación, y que tomarse unas cervezas después de trabajar las mujeres cuando hemos sido madres, o cuando tenemos que cuidar a nuestros padres, o cuando, ¿no? La carga ahí de los cuidados, que como aquí veo que hay muchas que son jóvenes, pues todavía a lo mejor no lo han vivido, pero llegará, llegará. Y esto me supuso un freno, bueno, me di cuenta de pronto, digo, pero ¿por qué hay tan pocas mujeres en el mundo de los negocios, en el mundo del... Estarán, pero desde luego aquí haciendo red no están. Y esto, quiero sacar aquí una reflexión que llevo haciendo en estos últimos meses, y la vida que te va haciendo más sabia poco a poco con el paso del tiempo, y me doy cuenta de que a los niños varones, de forma natural, desde muy pequeñitos, se les apunta a actividades de equipo, mientras, como por ejemplo el fútbol, o sea, es algo como, venga, vete al parque a jugar al fútbol, mientras que las mujeres, tradicionalmente, esto por supuesto son generalizaciones que no aplican en todos los casos, ¿no? Pero en general,
a las mujeres se nos aboca más, se nos empuja más a actividades más individualistas, más artísticas, más creativas, como puede ser la música, el ballet, pero no hay un concepto de equipo tan presente, o por lo menos no lo había hace 30 o 40 años en mi infancia, tanto, ¿no? Cada vez me imagino que sí, que habrá más, ¿no? Pero bueno, de forma más natural los hombres entienden ese concepto de equipo, de los que tienen fuerza ayudan a los que tienen menos, los que tienen cargos de poder ayudan a sus amigos que tienen un poco menos, ¿no? Entonces, yo creo que lo de tejer redes ellos lo llevan como más adoptado de forma predefinida en la piel, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre animar a tejer redes, a pedir ayuda, a ofrecer ayuda, a apuntarte a eventos, a apuntarte a cursos como este, porque de ahí van a salir personas, mujeres, oportunidades, gente con la que conectas y en una llamada de teléfono te puede solucionar algo que de otra manera te requeriría un proceso de investigación. Entonces, tejamos redes, aprendamos cada vez más a tejer redes. Yo apuesto por ello. Me ha encantado tu intervención, Minerva. Han salido un montón de temas. Pues gracias, Minerva, por toda la intervención interesante. Luego recapitulamos un poquito antes de pasar a tus preguntas y ahora pasaríamos a la intervención de Rosa, a las preguntas de Rosa y luego a las preguntas de Minerva, ¿sí? Pues muchas gracias y pasamos con Rosa. Yo soy artista multidisciplinar y arteterapeuta y tengo una empresa que se llama Nutoro, que es una empresa especializada en implementar el arte dentro de distintos ámbitos, tanto como el educativo, el sanitario, el ámbito de la inclusión social y en realidad es un campo para mí muy abierto, ¿no? Que incluye incluso a veces medicina y otro tipo de ámbitos que tradicionalmente no incluían el arte dentro de sus iniciativas. Y bueno, el tema que para mí pienso que yo puedo aportar como mujer dentro del concepto liderazgo tiene que ver quizás con esa doble faceta de artista, ¿no? Que es una faceta muy abierta, muy hacia el público, muy innovadora, muy social en ciertos aspectos, y esa otra faceta un poco más intimista que tiene que ver con mi experiencia como terapeuta. Entonces, casi que podría sintetizar el concepto del liderazgo, por un lado, en cómo yo lo he vivido desde el ámbito interno como mujer, y en ese sentido quizás uno de los temas más importantes para mí ha sido, por un lado, la culpa, como una de las emociones que se asignan a la mujer o se entrenan a la mujer desde la infancia como una forma de controlar su comportamiento. Es verdad que en la tradición judeocristiana esto está establecido de una forma bastante extensa, pero pienso que afecta mucho más a la mujer. ¿Qué ocurre? Este tema de la culpa pienso que es uno de los grandes temas que tenemos que superar a la hora de convertirnos en líderes y lideresas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primero que nos surge a nosotras mismas, ya ni siquiera tiene que ver con que venga alguien a imponérnoslo, sino que ya está ahí. Entonces, mi experiencia personal fue muy joven darme cuenta de que eso era un freno para todo lo que a mí me gustaba y todo lo que quería. Culpa por abandonar a la familia, porque me dediqué a viajar durante muchos años. Culpa por abandonar unos estudios, soy licenciada en Derecho también, porque supuestamente socialmente tenía que, ya que había llegado ahí, pues tenía que hacer toda una serie de cosas que ya estaban escritas. Culpa por no tener los hijos antes, por no tenerlos más tarde, por tenerlos más grandes, más chicos, medianos, por estar flaca, por estar gorda, por tener canas, por no tener canas. Entonces, ese tema que parece muy sutil invade toda la esfera interna de la mujer. Y pienso que es un tema que tenemos que hablar con nosotras mismas, ¿no? Es verdad que en este tipo de eventos pues podemos compartirlo y un poco ser más conscientes, pero que es un tema también muy interno y muy personal, que hay que un poco vencer para conseguir luego encontrar cuál es el camino que queremos seguir, ¿no? Y pienso que ser lideresa implica saber también qué quiere. Y tenemos que encontrar esos frenos, ¿no? Que
en cierta manera son sociales y comunes, pero en otras formas son también personales. Y por otro lado, claro, a nivel interno existen toda una serie de limitaciones que a nivel educativo se nos imponen. Y eso comienza también desde la infancia. Si tú eres una persona aventurera, la palabra aventura parece que no va con la palabra mujer, ¿no? Y hay un vídeo muy chistoso en la internet de una niña de 7 años que le dice a su madre que ya no quiere comprarse la camiseta esa porque dice princesa y ella quiere que diga como la de los niños, voy a conquistar el mundo, voy a irme a ver las cataratas de no sé qué en cualquier sitio, quiere ser una viajera y una aventurera, ¿no? Entonces, en el aspecto ese más externo, existen toda una serie de eventos que ocurren en el sistema educativo que nos van a, pues un poco describiendo de una manera que no nos permite en determinado momento poder optar a ser lideresas. Se nos asignan toda una serie de cualidades que no necesariamente tienen que ver con poder ejercer el liderazgo. Entre ellas el tipo de responsabilidad que se nos asigna, el tipo de comportamiento que se nos asigna, el tipo de posibles salidas laborales que parece que se nos asignan, ¿no? Entonces, este ámbito interno-externo, pienso que es el foco donde tenemos que trabajar una vez decidamos que realmente sí nos gustaría pues empezar algo que quizás no existe, empezar algo que es nuevo, que es innovador, empezar algo mío propio, ¿no? Un poco hacer cierto autoanálisis de cuáles son mis propias limitaciones y a qué me tengo que enfrentar, y luego un poco trabajar todas esas limitaciones que nos impone el sistema, de forma que consigamos ir derrotando un poco todas estas barreras. Una vez lleguemos a ese lugar, que no se llega realmente de una forma completa, sino que es un camino que se continúa, una vez estemos ahí es cuando realmente podemos empezar a crear desde el concepto de liderazgo. Podemos empezar a decir, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero hacer, esto es la manera en que puedo hacerlo, ¿no? Hasta que no consigamos vencer esas limitaciones que siguen ahí, que están presentes, es muy difícil innovar. Es verdad que existen muchas áreas en las que se nos asignan, en las que es más fácil entrar, ¿no? Pero yo estoy hablando un poco de no tener límites realmente, de por qué tener algún límite, ¿no? Cuando yo trabajo con niñas, pienso, ¿por qué te pones límites? No hay límites, no existe el límite en ningún tipo de contexto, ¿no? Y bueno, un poco es el resumen también de la pequeña presentación que había enviado, y si alguien tiene preguntas. Muchísimas gracias, Rosa. Muy interesante ese análisis, ¿no? de esa interrelación entre la socialización de género, entre las expectativas, cómo las asimilamos, las barreras internas, los límites que nos imponen o que nos imponemos. Y sí, abrimos la palabra a preguntas. Dale, Coldovi. Buenas, Rosa, muchas gracias por tu aportación. Quería preguntarte que en tu propia experiencia, ¿cómo te ha facilitado el mundo del arte, el mundo de la creación, de la belleza? ¿Cómo te ha facilitado apropiarte del poder personal y también de facilitar que otras personas colectivamente se apropien de ese poder? El mundo del arte pienso que realmente es un mundo muy flexible. Entonces, como todas las áreas que son flexibles o que están en las partes limítrofes de la sociedad, no están tan controladas por el sistema patriarcal. Es verdad que el comercio del arte como tal sí está muy controlado, ¿vale? E incluso ha servido para promocionar la desigualdad de género, ¿vale? Entonces el arte, voy a ponerse puntita ahí de que ha sido también muy destructivo, ahí está, pero es verdad que al generar esos espacios alternativos, pues te da una oportunidad de hacer recorridos que no están tan controlados por los discursos patriarcales y espacios que tú misma puedes crear como artista.
¿no? La creatividad va más allá también de una obra estética. Entonces, desde luego para mí personalmente ha sido fundamental y básicamente esa es la razón por la que me dedico a, porque también yo tengo una licenciatura en Derecho, por ejemplo, ¿no? Yo cuando terminé mis estudios de Derecho sentí que en la estructura del derecho, tal y como estaba en los años 90, principios de los 90 en España, no me servía para encontrar lo que yo quería. Estaba demasiado dominada, bueno, y sigue, por el sistema patriarcal. Entonces, el hecho de haber descubierto el arte me ha servido para crear espacios en los que a uno, pues, educación, acompañamiento terapéutico, arte, cambio social, inclusión social, que no me hubiera dado otro tipo de herramientas, ¿no? Muchas gracias, Rosa. ¿Alguna otra pregunta a través del chat o directamente por audio o con cámara? Me parece me lanzo yo que tengo preguntas, me parece muy interesante, Rosa, el trabajo que realizas por un lado a través del mundo del arte, como comentabas ahora mismo, pero también ese trabajo a través de la arteterapia. Entonces, es una forma diferente, ¿no? de modelo terapéutico, digamos, un modelo de trabajo terapéutico, ¿no? Entonces, yo también quería preguntarte desde ese trabajo como arteterapeuta, en todos los años que llevas trabajando, ¿cómo has visto la evolución en el liderazgo? Como estamos trabajando en liderazgo y participación con mujeres jóvenes, y tú ya tienes una larga trayectoria trabajando desde distintos ámbitos, incluso en distintos países, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución en el liderazgo y la participación de las mujeres desde tu experiencia como profesional? La verdad que no tengo buenas noticias. Yo he visto un poco una involución, ¿vale? Desde luego, desde la terapia. Llegamos a un punto, durante unos años hubo un crecimiento exponencial desde la terapia. Quiero enfocarme, uno de los problemas que yo veo más graves en nuestro país es el problema de salud mental femenino. ¿Vale? Yo no tengo estadísticas científicas, pero tenemos a una cantidad de población femenina medicada impresionante. Es impresionante. Estamos descubriendo, y esto no solo desde mi ámbito, la cantidad de abuso sexual a las mujeres a través de la terapia, y los porcentajes son alarmantes, ¿no? Tanto a nivel incesto como a nivel abuso sexual dentro del contexto más social. ¿Qué ocurre? Que si bien por un lado hemos empezado a destapar la caja de Pandora, ¿no? De empezar por ejemplo, en mi caso, trabajar con mujeres que quieren abandonar la medicación impuesta por el sistema en momentos en que las mujeres tenían crisis laborales por acoso laboral o tenían crisis personales por acoso marital y eran medicadas, ¿no? Hemos empezado a abrir esa caja de Pandora e intentar sacarlas de ese contexto de medicación. Eso lo hemos ido viendo y estamos viendo gente que nos pide este tipo de intervenciones. Y por otro lado también estamos descubriendo que el abuso sexual en la infancia es una de las causas de trauma más duraderas que pueden experimentar las mujeres y que afecta totalmente en su liderazgo, ¿vale? En el futuro, en todos los ámbitos en los que se quieran mover. Entonces, si bien por un lado hemos empezado a trabajar esto ya más directamente, es decir, al principio las terapeutas descubrían que una persona había sufrido abuso o estaba siendo medicada casi casualmente, a que ya nos vengan personas diciendo, mira, esto me está pasando, ¿no? Eso es un avance. ¿Qué pasa? Que luego cuando ya entro en el ámbito de la adolescencia, me doy cuenta de que ahí ha habido un retroceso tremendo. Y entonces, si bien hemos pasado de una etapa de crecimiento exponencial a la hora de dar visibilidad a la mujer y a la hora de empezar a descubrir cuáles son los límites que estamos teniendo para realmente conseguir la igualdad real,
por otro lado, es como si de buenas a primeras descubriéramos que se nos está inundando el sótano, ¿no? Entonces, la verdad que no, yo soy muy optimista, no me siento desalentada, pero sí un poco entristecida y bueno, y un poco viendo qué tipo de recursos se pueden adoptar ahora para revertir este tipo de situaciones. No sé si te respondí exactamente, pero un poco claro que afecta al liderazgo. Si hay una crisis emocional en la mujer, por mucho que realmente les expliquemos qué es lo que tienen que hacer, pienso que lo primero siempre es el autocuidado y el fortalecimiento de la persona, ¿no? Que es súper, súper importante también. Y ahí nos cuesta llegar porque también el sistema médico, por ejemplo, no colabora. Está unido todo, ¿no? Somos una red también, ¿no? En ese sentido que antes hablaba Minerva de las redes, somos una red también. Para que esto avance, tiene que estar un sistema médico adecuado, que funcione con una visión de género, un sistema dentro del área de salud mental con visión de género, unos médicos de cabecera con visión de género y así seguir. Muy interesante este punto que se relaciona completamente con los principios de la institucionalización de género y de la transversalización de género a todos los niveles, ¿no? Y cómo nos influyen. Hemos hablado con Silvia un poquito desde su ámbito de actuación en este momento, pero claro, desde todos los ámbitos nos acaban influyendo, ¿no? Y muy interesante también el tema de cómo muchas veces se abordan los problemas que tenemos o lo que en algunos casos se llaman los malestares de género o las violencias de género en un sentido, porque malestares a veces a mí me parece muy light, ¿no? Y cómo se abordan desde la medicalización o desde el trabajo hacia las mujeres, sino tanto hacia las causas del problema en un momento dado, ¿no? Para que las mujeres no pasemos por esas situaciones. Muy interesante este punto que quería recapitular. ¿Alguna otra pregunta? Veo que Silvia se ha vuelto a reincorporar. No sé si quería preguntar algo, comentar algo o hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta en el chat de Elena. La veo también, sí. No sé si Elena quiere hacerla directamente o ya oremos. Vale, yo veo la pregunta. La ¿Sí? pregunta en sí es: ¿cuál sería una buena introducción a los beneficios de la danza para infancia y adolescencia? Okay. Vale, Elena, la pregunta no la entiendo del todo. ¿Cuál sería una buena introducción? No sé si te refieres a cómo plantear la introducción de la danza para que tenga beneficios que vayan más allá del ejercicio. ¿Puede ser esa la pregunta? Sí, eso es, perdonen, es que estoy comiendo. Por eso no. Tranquila. Tranquila. Planteamiento, por ejemplo, desde la arte terapia como metodología, lo que plantea es un buen marco para que las intervenciones que se creen tengan esa cualidad de acompañamiento emocional o añadida, es decir, una intervención de arte en general, incluyo la danza, la música, siempre es terapéutica, pero para llevarla más allá, pues tiene que haber un encuadre de calidad terapéutica, que implica, por ejemplo, un espacio seguro y protegido en el que la persona participante, en este caso la mujer, pueda beneficiarse del espacio, creando un espacio emocional seguro para ella, tanto de experimentación como de cura, como de lo que quieras. Entonces tiene mucho que ver con el encuadre. Cuando alguien va a una clase de Zumba, obviamente es terapéutico, pero el encuadre sería que esas personas que estén participando sepan que van a algo más, sepan que tienen un espacio seguro donde pueden compartir, ¿no? Entonces, más bien en la definición. Hay estudios también dentro de ese contexto que es la danzaterapia. Yo sé que hay algunos programas en Barcelona, también en el extranjero, y quizás puedes echar un vistazo por ahí, que sería interesante, ¿no? Para complementar. Muchas gracias, Rosa.
Nos quedan poquitos minutos antes de que Rosa se tenga que retirar. No sé si da tiempo para algún último comentario o pregunta. No sé si Silvia se conectó porque quería decir algo. Yo sí puedo y puedo abusar de este maravilloso espacio que nos han planificado. Y aprovechando el hilo de Rosa, ¿no? A mí confundir liderazgo con heroínas es una cosa que me ronda mucho, y sobre todo cuando estás hablando de los dolores que sufrimos las mujeres. Y me gustaría saber si tienes alguna reflexión a ese respecto, ¿no? Porque creo que cuando una mujer reconoce públicamente que ha superado un abuso sexual en la infancia o no en la infancia, que ha superado un trauma que muchas otras sabemos que nos toca, que de alguna forma esa herida es compartida, ¿cómo? Creo que estamos en un momento en el que hay que pasar de eso que sabemos que nos ocurre, y nos hablo en plural, ¿vale? A cómo lograr que no vuelva a ocurrir y cómo hacemos esa transición de liderarnos sin ser esa heroína o ese héroe patriarcal típico que está dispuesto a asumirlo todo, dispuesto a llevarse cuantas más cicatrices mejor. No sé si me están entendiendo la pregunta. Me parece muy interesante para los 2 también. minutos que nos quedan. Voy a toda mecha, Silvia. Porque Hola. Minerva también tiene luego limitaciones de tiempo y me gustaría que pudiéramos tener mucho tiempito con ella también, que además de interrumpirla, que luego no se vea acortado su tiempo. Entonces, 2 minutitos, Rosa, muy rápidamente. Vale, mira, me parece interesantísimo el concepto heroína en comparación con el concepto de lideresa, ¿vale? También te haría una puntualización. Yo diferenciaría entre el concepto de heroína que tenemos a nivel patriarcal y el que quizás tienen a veces hoy en día las jóvenes, ¿vale? Porque tienen también un bagaje cultural que no necesariamente tenemos, entonces yo noto diferencias ahí. Es muy complicado. Incluso para mí, trabajando tanto como arteterapeuta como artista, me parece siempre doloroso y difícil trabajar el tema del abuso. No te tengo una respuesta, lo que te tengo son preguntas. ¿Hay una forma buena de hacerlo? No, no la hay. Hay mujeres que se sienten afectadas por el hecho de que se hable. Hay mujeres, no hay una respuesta para todo. Lo que sí hay son preguntas y pienso que donde tenemos quizás que poner el foco es en algo que dijiste y es que esto no siga repitiéndose. Y ya lo dejo ahí para no... Muchas gracias, Rosa, que andamos con los tiempos muy limitados. Me apunto para futuros encuentros. Como todas estábamos muy ocupadas, puse como intervenciones muy cortas y luego cada tema da lugar a días de encuentro y de intercambio. Nos apuntamos para la próxima intentar hacer con tiempos más amplios. Esto como queda en forma de aperitivo porque nos quedamos con muchas ganas de más. Y para no seguir ocupando tiempo, muchas gracias, Rosa, por tu participación. Y seguimos en contacto. Y venga, sí. siento el acelere. Pasamos a Minerva y que la hemos interrumpido antes. Lo siento mucho, Minerva. Retomamos. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Rosa. Seguimos en contacto. Y Minerva, muy rápidamente, muy interesante lo que planteabas en relación al trabajo como líder, como representante, como responsable en el ámbito de las empresas, el tema de los roles patriarcales, el tema de bueno, la evolución en este ámbito y esta iniciativa tan interesante que has fundado, asombrosa, para fomentar el encuentro y el intercambio entre mujeres que deciden, que a mí esa parte me encanta, ¿no? El decir, mujeres que deciden, mujeres que decidimos, porque decidimos todos los días y todas somos mujeres que decidimos, ¿no? Entonces, esto es para darte pie, porque claro, no es fácil, no ha sido seguido, y doy pie a todas las preguntas y comentarios que quieran hacer las compañeras. Gracias. Yo tengo una. Dale. Minerva antes hablaba de tejer redes y que ella llegó aquí a Las Palmas, no tenía redes y demás. Y era pues si nos podías dar algún consejo sobre cómo podemos tejer nosotras mismas esas redes, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito feminista.
Wow, qué interesante, me encanta. Sí, bueno, pues lo que hay que hacer es abrazar el sí. Yo creo que esa es una de las grandes... abrazar, empezar a hacer cosas diferentes de las que haces en tu día a día normal porque quieres moverte hacia un nuevo territorio, en este caso hacia el feminismo o hacia el mundo del emprendimiento. Entonces, abrir tu mente, estar pendiente de información, de canales en redes sociales que publiquen temas, eventos, reuniones, encuentros en la universidad, en la asociación X, en Lidera, en Opciónate, o sea, empezar a dar el paso por adquirir hábitos diferentes de los que has tenido previamente cuando no has estado en ese nuevo mundo al que quieres ir. La primera vez que vayas a un evento te sentirás un poco más descolocada, a la tercera empezarás a ver caras conocidas, empezarás a conocer a gente, a mujeres interesantes, empezarás a hacer amistades y después ya quedarás ad hoc con esas personas, les propondrás un café. Yo siempre yo doy formaciones, cuando doy formación en relación a la marca personal o cuando alguien está buscando trabajo, etcétera, digo, tienes a 5 personas en tu entorno como máximo que te pueden abrir un mundo de oportunidades en relación, en este caso, a la búsqueda de empleo. Pues si en tu caso es el acercamiento al feminismo o el acercamiento a emprender porque tienes una idea, piensa en esas personas que son puntos clave para poderte abrir puertas. Aquí en esta sesión en la que estamos 2, 4 por 4, 16 personas ahora mismo, hay una persona, todas tenemos mucho poder, pero hay una en particular que tiene bastante poder en relación a una de las áreas que has mencionado. Entonces, ¿qué tal si al terminar esta sesión le pides a Ana Lidia que te mande a lo mejor el mail de Silvia y le dices a Silvia que si te puede pasar algo relacionado con feminismo? Pues son cosas que a lo mejor en circunstancias normales no las piensas, pero tienes todo un mundo de posibilidades, como decía antes, creo que ha sido Rosa, no hay límites. Entonces, ejercita el sí y la creatividad para ir en ese camino, en esa dirección y tejer redes en este caso. O sea, serían algunas propuestas de las que te lanzarías, Gemma. Mil gracias, súper interesante, la verdad. Pregunta muy interesante que alude también a otras cuestiones que han salido por la mañana, ¿no? Que también es el trabajo en sororidad, ¿no? El apoyo mutuo, el tejer redes desde el reconocernos, ¿no? Como iguales, ¿no? Como colectivo y decir, vamos a apoyarnos, ¿no? Vamos a contar unas con otras, ¿no? Que al final cómo funciona el mundo es a través de esas redes de apoyo, de esas influencias entre unas a otras, cómo aprendemos, nos pasamos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Como pasa en tantos otros ámbitos, ¿no? Muy interesante la pregunta, Gemma. ¿Más preguntas? Yo Koldovi quería decir algo también. Gracias, Minerva, también por tu aporte. En el vídeo también que nos regalaste, hablas de la importancia de un liderazgo horizontal. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, en qué consiste eso y qué características tiene desde tus vivencias, ¿no? Genial, gracias, Gordo. Me encanta que me lo preguntes. Tradicionalmente, cuando se habla de liderazgo masculino frente al liderazgo femenino, que esto yo lo he debatido personalmente con Ana Lidia, y a Ana no le gusta hablar de liderazgo femenino y masculino, porque, bueno, al final la forma de liderar puede o no tener una visión de género, pero lo que es cierto es que tradicionalmente los que han ejercido el poder o los que han liderado en todos los ámbitos, o prácticamente todos los ámbitos de la sociedad han sido hombres. Por eso se habla de un liderazgo masculino, el tradicional, ¿no? Y entonces hay otras formas de liderar que hoy en día en el mundo de los recursos humanos y del talento se buscan más, ¿no? Fórmulas de liderar más generosas, más horizontales, donde la jerarquía no es tan clave, no tienes que pasar por varias validaciones para poder recibir o que de forma generosa pueda escuchar al último mono, por así decirlo, al último miembro nuevo en un equipo, ¿no? Que se le escuche en igualdad de condiciones que otras personas que de otra manera podrían estar por seniority, o sea, porque tienen una antigüedad en la corporación, en la asociación, en la compañía X,
pues tenga el mismo derecho a ser escuchado, ¿no? Ese es un poco el saltarnos las jerarquías, los varios niveles de jerarquía vertical para que el líder o la líder, entonces, característicamente las mujeres tendemos más a ejercer este tipo de liderazgo porque de forma natural escuchamos más. Antes hemos escuchado a Silvia, que también ha hecho varias veces mención a que ella siempre tiene muy presente a su equipo. Evidentemente hay hombres que también lo hacen, pero es más característico de la forma de liderar de una mujer. El tema de la empatía, tener muy presente al equipo, no sentirse como con una posición jerárquica superior. Vamos, hay una cosa muy interesante del liderazgo, y es que tengo varias notas porque de escuchar a cosas tan interesantes, hay una cosa que se me ocurría esta mañana, y es que cuando nos preparamos para liderar en general, en un activismo, en nuestra familia, en tu barrio, en una colaboración puntual, profesional, en lo que sea, hay que también prepararse para responsabilizarse, porque estamos como en un momentum profesional en el que las mujeres se nos está dando más espacio en algunas ocasiones de forma provocada, o empujadas o impulsadas por el tema de las cuotas, etcétera, y en otras ocasiones porque está mejor visto, porque, bueno, pues porque socialmente hay un cambio, más provocado o menos provocado, pero está ocurriendo, hay un momentum, ¿no? pro mujer en el mundo profesional. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos en general, gracias a Dios, poco a poco y más lento del que debiera ser, sin lugar a dudas, pero no solo hay que, como yo lo veo, es que no solo hay que prepararse para ocupar, sino también hay que decir, me responsabilizo y asumo lo que me viene encima por ocupar, que esto también, al hilo de lo que decía antes Silvia, ¿no? Que el liderazgo también implica responsabilidad, ¿no? Que hay veces que da miedo esa responsabilidad también. Y las mujeres, bueno, pues a lo mejor porque no nos han dado tantas camisetas de eres valiente, como mencionaba antes Rosa, ¿no? Pues hay veces que creemos que no podemos. O sea, que la parte del empoderamiento yo creo que es importante. Me he enrollado un poco, pero espero haberte dado la respuesta, Coldo. Comenta Coldovi en el chat, y desde luego, por supuesto, todo este avance gracias a las luchas feministas, ¿no? Que es como, bueno, nos están brindando esta oportunidad y también nos hemos lanzado a ocupar esta posibilidad, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Por completar un poco, ¿no? Exacto. Y muy interesante en esta línea también plantear, que también ha salido a lo largo de la mañana, ¿no? El tema de... Hablas de la responsabilidad y del compromiso, y también hablaba Silvia y Rosa también como de lo que implica estar en ciertos espacios, del peso que implica estar en ciertos espacios, de la carga que implica, ¿no? De alguna manera incorporarnos a estructuras que ya están creadas y que son patriarcales, con unos modelos específicos que no siempre son afines a lo mejor al estilo o al modelo de vida o a la forma en la que querríamos trabajar, ¿no? Completamente. Entonces, algo que me parece muy interesante es de qué manera las mujeres podemos ocupar estos espacios, las mujeres y las mujeres feministas y las personas feministas, ¿no? Porque también en algunos casos hombres, ¿no? Ocupar estos espacios desde el respetar nuestros modelos de liderazgo, nuestras formas de liderar o nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Sin que la estructura nos absorba, nos mine, nos caiga encima, intentando modificar estas estructuras, aunque a veces parezca como que implica empujar una pared que no se mueve o que se mueve milímetro a milímetro. Entonces, en el ámbito político, por supuesto, lo comentaba Silvia, y en el ámbito empresarial también me parece que es un ámbito especialmente difícil en este sentido, ¿no? Completamente. Vamos, a mí me parece que ocurrirá, pero a costa de muchas mujeres y de muchas personas que acaban cambiando o que acaban saliéndose del sistema, que antes es el precio del que hablaba Silvia, ¿no? Del ejercer en política, de estar luchando de forma continua. Yo, por ejemplo, doy clases en alguna escuela de negocios, junto además con Ana Lidia, que es de donde nos conocimos. En Madrid, en alguna escuela de negocios en la que he dado clases a directivos de grandes empresas. El punto de partida de una mujer
además joven, de aspecto más joven del que realmente es, como puede ser el mío, que siempre he aparentado ser un poquito más joven de lo que soy, ¿no? Y siempre además digo, pues tengo tres realmente, pero siempre digo el número de hijos para que la gente ya me ubique un poco en la edad. Fíjate las herramientas absurdas que utilizamos para recoger algo de reconocimiento, ¿eh? Porque tener una mujer delante, joven, que te va a examinar, a reportar, a mentorizar tu proyecto, a lo que sea, dependiendo del rol que tengas en ese momento como profesora o como profesional, empezás de un punto de partida inferior. Entonces, no convertirte. Tu pregunta era, perdón, ¿cómo podemos ocupar esos espacios sin cambiar nuestra forma de liderar o de entender, ¿no? el acompañamiento, etcétera? Es muy difícil, es muy, muy difícil, porque la persona que te va a premiar, tu jefe, normalmente es un hombre, y si no es un hombre, también he tenido jefas mujeres que eran muy hombres a nivel liderazgo, quiero decir, ¿vale? A mí en ocasiones se me ha dicho directamente, o sea, tienes que ser más asertiva en tus mensajes, tienes que responder de forma tajante a los alumnos, o sea, se te forma en una determinada línea y con un determinado estilo para que te salgas de esa propia línea si quieres alcanzar el éxito en ese espacio. Esta es la gran dificultad. Y te estoy hablando de una institución que de forma pública en los periódicos habla de que es feminista, intentan mantener determinados ratios en los equipos, pero luego la realidad es que las tripas son muy diferentes. O sea, es un gran reto. Yo en el mundo de la empresa, como el estilo de liderazgo sigue siendo así, lo veo muy complicado. Respuesta: volvámonos empresarias, tengamos equipos, lideremos de forma más generosa, desde el propósito, realmente queriendo cambiar cosas y asumamos ese rol nosotras. Es que se me ponen los pelos de punta, pero yo creo que hay un paradigma ahí, algo está cambiando y cada vez hay más mujeres. Lo que ocurre es que estamos microemprendiendo, o sea, poder optar a crecer cuando no tienes los valores del dinero, y otra serie de métricas que son como mucho más fuertes en compañías de mandato o de corte muy masculina, más tradicional, pues es complicado. Me callo ya. No sé, me pongo a hablar. No sé si te he respondido, pero es muy difícil, es lo que te quiero decir, Ana. Lo veo difícil. Sí, perfecto. Con esto yo creo que te despedimos, porque yo sé, Minerva, que estabas apurada también. Me parece súper importante quedarnos también con este mensaje, ¿no? De lancémonos a emprender, lancémonos a hacer las cosas a nuestra manera y sobre todo apoyémonos entre nosotras, ¿no? Hagamos redes de fuerza, de apoyo entre nosotras, ¿no? Para poder liderar a nuestra manera, ¿no? Muy interesante, de otra forma, ¿no? Cambiemos las estructuras de otra forma. Muchas gracias, Minerva. Gracias a ustedes. Siento el tema con los tiempos y el orden. Encantada, seguimos en contacto. Gracias. Y nada, continuamos para no retrasarnos. Le doy la palabra a Koldovi para la última intervención del encuentro. Y quería antes de nada presentarles a Rocío, que se ha incorporado, lo puse en el chat, es colaboradora de Opciónate, se pudo incorporar más tarde y simplemente porque no la había presentado. Pues bienvenida, también está con nosotras Nieves, que es otra de las mujeres inspiradoras, que también esta tarde va a tener y que también es muy, muy interesante, ¿no? Ya lo que nos ha aportado en su vídeo y su bio, pues muy, muy interesante. Bueno, y pasamos a acercarnos, a inspirarnos con María Ruiz del Pozo, que también es una joven, podemos decir, que es la más joven de las mujeres inspiradoras, que participa en distintos colectivos, uno de ellos feminista de mujeres jóvenes, y ha participado también en otras organizaciones y movimientos, y que desde sus ojos
nos puede también pues abrir muchas puertas y muchas ventanas a estas nuevas maneras de entender la propuesta de apropiarnos del poder y de participar, de construir poder entre todas, ¿no? María, muchas gracias por tu bio también y tu vídeo, y estamos a la escucha de poder pues conocerte un poquito mejor y así inspirarnos. Yo me llamo María, tengo 23 años y bueno, me acerco un poco al liderazgo, un poco me siento identificada con lo que contaba Silvia, más o menos, porque bueno, yo soy de un pueblo, yo soy de Agüimes y yo en mi pueblo estaba en el armario, aunque mi familia muy abierta y muy tal, yo estaba en el armario y fue cuando llegué aquí a la ciudad, hace 5 años, porque empecé a estudiar educación social, fue cuando empecé a abrirme y a conocer a otras mujeres y empezar a tocar puertas e intentar ir buscando pues mi sitio. Así fue como llegué a Mujeres Jóvenes, también estuve en Gama, pero actualmente estoy ahora en Mujeres Jóvenes, Ahora Violeta se llama. Entonces, este es un espacio de chicas jóvenes, vamos de entre 14 y 30 años, y, y aquí es donde empiezo yo a tocar eso de liderazgo. Cuando me dijo Lidia que quería contar conmigo para hablar aquí, digo, uy, que voy a hablar yo de liderazgo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque me vino esa imagen, que es lo que conté en el vídeo, me vino esa imagen que han contado también las otras compañeras, de ese liderazgo masculino, vertical, o sea, de un hombre blanco, con dinero, adulto, ¿no? Todo lo que sabemos. Entonces, claro, dije, uy, ¿qué voy a hablar yo de ese liderazgo? Y entonces, claro, después, dándole vueltas, dije, o sea, pensé en el liderazgo que yo estaba aprendiendo en las asociaciones y en el mundo activista y en el mundo asociativo, que es otro tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo más horizontal, que es lo que yo he ido aprendiendo y hasta aquí, ¿no? Y al final, yo como mujer joven es lo que me llevo del liderazgo, aprendiendo así de las otras compañeras y de trabajar en redes, porque cuando te metes en estos mundos activistas empiezas a conocer a un montón de personas y aprender un montón. Entonces, yo hasta así es lo que yo he aprendido de liderazgo y lo que puedo aportar a esta charla, conversación. No sé si después tienen alguna pregunta, yo encantada, en lo que pueda. Muchas gracias, María. ¿Alguien se anima a compartir alguna de las preguntas, reflexiones, sugerencias que le ha incitado María? Y a Gemma le lanzo la pildorita de que antes preguntó de que si quiere se puede poner en contacto esto con Mujeres Jóvenes o preguntarme aquí mismo o lo que sea para ir empezando, ¿no?, a tocar esos puntos activistas, ir conociendo y metiéndose en el mundo, en este caso del feminismo, pero que no solo trabajamos feminismo, sino que tocamos un montón de palos, ecologismos y tal. Entonces, te lo lanzo ahí, Gemma, a través de la pantalla, pero... Muy bien. Nieves plantea en el chat, María, cuéntanos las redes en las que estás. Vale, yo estoy en Mujeres Jóvenes, como comenté. También estoy en otro que es sobre es de acción directa no violenta y lo que hacemos pues es temas de antimilitarismo, temas de antirracismo. Luego a través de Mujeres Jóvenes estamos en la red feminista Gran Canaria, ahí está, colabora con otras entidades que se tienen que considerar también feministas, como es Ecologistas en Acción, Gamá, tendría que ponerme a pensar, Médicos del Mundo, mujeres, creo que es Comunicadoras Vivas, que es de periodistas, y así, ¿no? Porque es toda una red y un montón de gente. AIG, que es de Hombres por la Igualdad. Entonces, al final, al estar en una, pues te vas moviendo por otras también. Gracias, Nieves,
por tu pregunta y gracias por la respuesta. María, en tu vídeo haces como un subrayado a la importancia de hacer memoria. ¿A qué te refieres con esto? Ah, sí. Sí, porque yo creo que nosotras, o sea, las mujeres jóvenes no hemos venido ahora a descubrir el mundo, sino que hay muchas mujeres que han estado detrás y que han ido labrando este camino en el que estamos. Entonces, yo creo que desde el liderazgo hay que pensar también y darle voz y traerlas al presente y reconocerlas a las mujeres que estuvieron antes y de todas sus luchas para seguir nosotras también continuando, ¿no? Tomar el relevo, pero a la vez no tomar el relevo y olvidarnos, sino que sea algo compartido con las otras generaciones. Entonces que hay ahí una mezclita. En la mezclita está el gusto. Ana, el gusto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más se anima? En el caso que no estén desmayadas. Dice por aquí, a ver, muy interesante hablar de las relaciones intergeneracionales. Esta tarde participará Juana María Ruiz Suárez de la Asociación Isadora Duncan, que lleva décadas militando. Gracias. Ana, ¿no? Pues lo pusiste. Gracias, Ana. Sí, estaba previsto esta mañana para las que no estuvieron desde el principio, pero bueno, por distintas cuestiones intentará intervenir esta tarde, entre ellas la brecha digital, porque claro, ella tiene una edad más avanzada que nosotras y por tanto menos conocimiento de acceder a una videoconferencia, entonces estaba dependiendo de un apoyo que quizá pueda tener esta tarde para incorporar, y por tema COVID no hemos podido apoyarle desde aquí, pero esperamos que se incorpore esta tarde porque ella nos puede aportar información sobre el primer centro de la mujer o de los primeros centros de la mujer que se abrieron en España y el primero en la isla, con iniciativa con la que ella colaboró hace ya bastantes años. Muy bien. Yo también quería darle las gracias a María porque al venir aquí, claro, yo veo a todas estas mujeres tan inspiradoras con un currículum inmenso y creas que no causa respeto, ¿sabes? Como que lo ves algo más lejano de cuando yo sea más grande y demás. Y a María que además no sé si ya se acordará de mi cara, pero yo sí recuerdo verla por el instituto, por Arinaga y demás. Pues claro, eso me inspira y me llena de energía, en el sentido de que yo también puedo, que no por ser de un pueblo o por estar empezando soy menos, sino también te ayuda como a formarte tú como persona también. ¡Hala! ¡Qué guay! Ya, pues no me acuerdo de ti, pero me ha encantado lo que me has dicho, o sea, qué guay. Y bueno, y hay que hacer mucho trabajo en los pueblos. Con esto no quiero decir que el pueblo no vale y que la ciudad es lo mejor y que te abre las puertas, no. Pero que al final tenemos que también trabajar nosotras allí en los pueblos y con la gente de los pueblos, no con nosotras, con nuestras vecinas, al final. Así que lo recibo, Gemma. Qué bueno, muchas gracias. Que lo de los currículos esos grandes es cuestión de edad, ¿me entiendes? Es un fenómeno de acumulación, no es... Bueno. Dice Nieves que hace algún tiempo ella era joven y de un pueblo. Y yo soy de barrio, yo soy de Madrid, pero de un barrio que es como un pueblo, y independientemente de donde seas, muy interesante esta reflexión, Gemma, ¿no? De cómo influir, de cómo nos relacionamos, pero bueno, desde lo chiquitito, desde mi familia, ¿no? Y luego en mi entorno cercano, en mi barrio, en mi pueblo, desde lo micro a lo macro, ¿no? Que se dice. Y completamente de acuerdo con Coldovi. Ve acumulando años, Gemma, hablamos dentro de 20, ya verás. Que son los que más o menos te llevamos, entre 20 y 25. A mí sí me dejan decir una cosita a Gemma y a María, que son, por lo que estoy viendo, son de pueblo, como yo y como otra gente. El pueblo curte mogollón, muchísimo, porque tiene las vecinas, las asociaciones, bueno, la que sale empoderada de un pueblo puede ir a donde quiera.
Así que ánimo, que dentro de 20 años yo quiero verlas aquí. Muchas gracias. Podemos hacer un Lidera más 20. ¿Más 20 o más? Como Beijing, podemos ir haciendo Lidera más 5, Lidera más 10, así. Y nos vamos viendo cómo vamos evolucionando en arrugas y en experiencia. Totalmente. A lo mejor hay que hacerlo más cerquita, más que nada por ir viendo, ¿no? Que tampoco que tener las luces largas, pero, ¿me entiendes? También las cortas. Bueno, no sé si hay alguna cosita más. Sí, yo solo voy a añadir que me ha encantado este último intercambio ahí, el nexo entre Gemma y María, porque, bueno, yo con María y con Coldovi también he coincidido así un poco fugazmente los últimos meses del año pasado en algunos colectivos, y creo que sí, que está muy guay ver referentes como toda la programación que hemos tenido hoy, pero que siempre te va a tocar más cuantos más puntos en común tengas, ¿no? Entonces, ver a alguien que es también joven como tú, en el caso de ustedes, las dos de pueblo, yo soy de aquí, de la capital, pero eso, que es todo cuestión de empezar a caminar, y una vez te metes en algún colectivo ya va rodando casi solo, porque entras en contacto con el resto del movimiento asociativo. A mí, en mi caso, me pasó en Cádiz, también en colectivos feministas, y ya se te mete el gusanillo y ya de ahí por prácticamente. Así que mucha fuerza y te animo a que vayas enredándote. Muchas gracias, Elena. Qué bueno verte también. Bueno, pues a lo mejor tenemos que cerrar, tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Que muy agradecidas por todas las aportaciones, María, especialmente la tuya ahora, que ha sido la última, y estamos invitadas al regalo de esta tardecita a las 5, pues para volvernos a encontrar y seguir compartiendo nuestros saberes, nuestros sabores y nuestras también certezas e incertidumbres, ¿no? Así que muchas gracias, que descansen un piquito, que almuercen bien las que no hemos almorzado y que hagan buena digestión las que almorzaron ya. Autocuidado, todas a cuidarse antes de enfrentar la tarde. Toda la vida. Si pueden dormir una siesta, mejor, que quieras o no, te ayuda un montón. A mí por lo menos me ayuda a despejarme. Bueno, muchas gracias a todas y un abrazo. Hasta esta tarde. A la tarde. Estamos en contacto.